Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien. Se terminó el Sudamericano Sub-20 de Venezuela 2025 y nos dejó una edición más de este campeonato de la Juventud de América. Colombia hizo una participación ahí decente, clasificó al Mundial y entonces, aprovechando la ocasión, el día de hoy vamos a rememorar, a recordar los últimos planteles que ha tenido la selección Colombia Sub-20 en esos últimos 22 años. 22 años porque son como las nóminas también más recortadas, por decirlo así. Las categorías son equipazo para equipos que hayan obtenido grandes resultados y tengan buenas nóminas. Buena selección para esos resultados que pues fueron sobresalientes, superaron el promedio. Decente para cosas que fueron así como más de lo mismo. Regular para planteles que ni fu ni fa. Y troncos para aquellos que no lograron absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuál es el medidor para calificar estas nóminas de la selección Colombia Sub-20? Una selección juvenil, una nómina, juega solo el Sudamericano Sub-20 y el Mundial Sub-20. Entonces, voy a calificar los resultados del Sudamericano y si clasificó al Mundial, pues también los resultados del Mundial. Y también voy a tomar en cuenta cuáles fueron los jugadores destacados de cada una de estas generaciones y si esa nómina acaso triunfó. Porque es que un factor común de la selección Colombia Sub-20 es que los jugadores se queman, fracasan y no prosperan, quedan en promesas fallidas. Pero bueno, empecemos de una vez con la selección del 2003. Estaba Abel Aguilar, Julian Anchico, Jaime Castrillón, Erickson Perea, Víctor Montaño, que era goleador. Esa selección se le recuerda principalmente por haber quedado en el tercer puesto en el Mundial Sub-20. Quedó segundo de grupo, compartió grupo con Japón, Egipto, Inglaterra y España fue la que la eliminó en semifinales. Esta por mucho tiempo fue la única selección que ganó una medalla a nivel FIFA, hasta que en 2022 la selección femenina Sub-17 llegó a la final que perdió con España. Pero esta es la única selección masculina que ha obtenido un podio en un torneo FIFA. Eso por ahí muy destacado. Y bueno, la verdad es que es una selección que tuvo bastante suerte con el cuadro, porque si nos repasamos a mirar el Sudamericano Sub-20, vemos que esta Colombia clasificó al Mundial con mucho apuro. Quedó cuarta del hexagonal final con 7 puntos y clasificó fue por ahí en la última fecha. O sea, en el Sub-20, muy regularcito lo que demostró. En el Mundial sí tuvo mucho mayor nivel. Se le recuerda justamente por ese Mundial Sub-20, por el tercer puesto, por ser la única medalla FIFA. Pero es que también, hombre, le tocó Irlanda en octavos y con Siria en cuartos. O sea, así cualquiera. Y no quiero desmeritar, pero es que el Sudamericano Sub-20 le baja un poco de puntos. Debo dejar en buena selección. Por los jugadores también debo decir que algunos prosperaron en el fútbol colombiano. Abel Aguilar trascendió en la selección mayor. Pero la verdad es que regularcitos, quitando ese podio FIFA, poco para destacar. Ahora sí, viene una que sí es recordada por todos nosotros, la del 2005, campeón invicto, Hugo Rodallega, que marcó 11 goles y creo que esa es la mejor actuación individual en un Sudamericano Sub-20, creo. Estaba Falcao, que era el suplente de Rodallega, si no estoy mal también estaba Camilo Zúñiga y bueno, campeón invicto, ¿qué quieren que les diga? Sin embargo, en el Mundial las cosas fueron distintas. Colombia pasó primero de grupo en el Mundial Sub-20 con 9 puntos. Le ganó los 3 partidos a Italia, a Canadá y a Siria. Pero en octavos de final se encontró con Argentina y quedamos eliminados. Perdimos 2-1. Hay que destacar también que aunque la selección Colombia fue campeona del Sudamericano de manera invicta, Argentina fue el único rival al que no pudo vencer. Se enfrentaron 2 veces y las 2 veces empataron. O sea que Argentina fue el único rival que no le pudimos ganar. Y a ver, a esa selección le fue en el Mundial decepcionante, o sea, un Mundial totalmente desilusionante, se esperaba mucho más. Le fue peor que la selección de 2003, pero la de 2005 fue campeona, ganó el título, o sea, obtuvo el trofeo del Sudamericano de local en casa, fue el segundo para Colombia en este entonces. Bien cabe decir que esta selección de 2005 no tuvo suerte con el cuadro porque pasaron primeros de grupo siendo de los mejores en esa fase y les tocó en octavos enseguida con Argentina, que había pasado como segunda. Lo voy a poner en equipazo porque esta nos trajo un título y no tuvo suerte con el cuadro en el Mundial. Ahora bien, vamos con la del 2007, una selección donde estaba Juan Pablo Pino, esa promesa eterna fallida, Sherman Cárdenas, Carlos Darwin Quintero, y pues a ver, son jugadores que podemos identificar en el FPC, pero esa selección en Sudamericano llegó al hexagonal y no ganó ningún partido y se quedó obviamente fuera del Mundial. O sea, aquí tronco, se quedó fuera del Mundial, nada que decir.
Viene la selección del 2009, selección del 2009 que es tan mala que ni siquiera pude encontrar una foto de la nómina completa, así como está en todas esas fotos. Solamente encontré esta imagencita de aquí, donde aparecen 2 jugadores. O sea, imagínense, tan malas son estas selecciones que nadie las quiere recordar y que no hay ni siquiera fotos. En 2009 estaba Marco Pérez, Colombia pasó tercera de grupo al hexagonal, ahí con lo justo, y quedamos quintos con 6 puntos a un puntico del Mundial. Colombia perdió en su debut en el hexagonal contra Venezuela y ese fue el partido que nos lapidó, nos quitó el Mundial. En la última fecha ganamos contra Argentina, pero Venezuela nos quitó el cubo porque Venezuela ganó su partido. Pues ese partido con Venezuela fue lapidario, así que van aquí en troncos abajito. Y la del 2011, una selección muy recordada también. Ya estaban en el Mundial por ser anfitriones. Colombia era la sede del Mundial Sub-20 2011, así que lo que hicieran en el Sudamericano Sub-20 pues no importaba. Pero a pesar de eso, casi se quedan afuera en primera ronda en el Sudamericano Sub-20. Algo que no pasa desde hace mucho tiempo, como desde el 2001 por ahí, o antes incluso, que por lo menos se queda afuera en primera ronda de un Sub-20. Esta casi se queda afuera. Empató con Paraguay en la última fecha y con eso y con otros resultados logró pasar al hexagonal final. Y en el hexagonal final no ganó ningún partido, solamente hizo un punto. Pero bueno, ya estábamos clasificados al Mundial. ¿Qué importa el Sub-20? ¿Y qué se hizo en el Mundial? Bueno, Colombia quedó con Francia, Malí y Corea del Sur. Tuvo un debut impresionante, le ganó a Francia 4-1, obtuvo 9 puntos, ganó los 3 partidos. En octavos de final jugó con Costa Rica, le ganó sufriendo 3-2 y luego enfrentó a México en los cuartos de final y México nos eliminó. Perdimos 3-1, perdimos con México y quedamos afuera en cuartos en nuestro propio Mundial. Nada que hacer. Aunque sea México, esa era la México que fue la base para después ganar el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de oro. Sí, porque el Sudamericano Sub-20 de 2011 no solamente era clasificatorio del Mundial, sino que también era clasificatorio a los Juegos Olímpicos de 2012. Los 2 primeros del hexagonal pasaban a los Juegos Olímpicos. O sea que esa selección de 2011 no solamente se quedó por fuera del Mundial en el papel, ¿no? Hizo un papel horrible en el hexagonal, sino que también perdió el cupo a los Juegos Olímpicos. Ya estaban en el Mundial, pero hey, faltaba definir el cupo a los Olímpicos. Pero bueno, no lo consiguieron. De la selección está Cristian Bonilla, James Rodríguez y Fernando Muriel, Santiago Arias, la promesa de Pedro Franco. Y bueno, la verdad es que es una selección que tiene muy buena nómina, pero voy a dejarla. Ay, no me la puedo colocar, porque es que el Mundial fue un poquito decente, pero el Sudamericano fue decepcionante. Lo voy a dejar en regular porque se perdió el cupo a los Juegos Olímpicos. Bueno, cabe decir que estas selecciones eran dirigidas por Eduardo Lara. Bueno, la de 2003 era dirigida por Reinaldo Rueda y estas otras eran por Eduardo Lara. Y llegó el Pisis Restrepo. Y aquí tenemos la selección del 2013, campeona en el extranjero, en tierras argentinas. Primera y única vez que Colombia ha ganado un sudamericano fuera de casa. Ganó en el 87, en el 2005 en Colombia y en 2013 en Argentina. Aquí tenemos nombres como Juan Fernando Quintero, como Miguel Borja, como John Córdoba, que aunque marcó goles importantes, también se comió otro montón de goles. Y entonces Colombia pasó al Mundial, fue campeona, venció a Paraguay en la última fecha y con eso se quedó con el título. En el Mundial, en Turquía, quedó primero con 7 puntos frente a Turquía, Australia y El Salvador. Pero luego nos eliminó Corea del Sur en octavos de final por penales. ¿Qué penales tan mal cobrados los de Colombia ese día? Perdimos 7-8 la serie. Y duele porque Juan Fernando Quintero en ese partido con Corea íbamos perdiendo y Juanfer marca un golazo de clase de tiro libre en el último minuto que le da vida a Colombia, que lleva el partido a la serie de penales, o creo que tiempo extra, pero bueno. El caso es que ese fue el gol del empate, pero Colombia perdió en penales. Es la otra lista de los golazos increíbles al último minuto de Colombia que no sirven para nada. Lamentable. Pero bueno, siguiendo la lógica, debería colocarla también en equipazo, porque, pues, aunque hicieron un papel en el Mundial decepcionante, o sea, los eliminó Corea del Sur, ganaron el título. Y para mí eso es lo que más cuenta, ¿no? O sea, ganan el título, ya lo demás es cuento. El Pisis Restrepo ganó este partido. Tal vez no era una selección tan vistosa como la de 2005, ¿no? Porque esta selección perdió unos cuantos partidos y tenía algunas falencias en la definición, pero ganaron el título. O sea, sacaron resultados. Eso es lo que más importa, hermano. Ahora viene la del 2015. Esa selección debuta mal, pierde con Uruguay 1-0, gol de cabeza al último minuto. Uruguay era el anfitrión.
Quedan terceros de la primera ronda, clasifican ahí un poco a lo suave al hexagonal final. Y en el hexagonal final son subcampeones. Colombia queda segunda con 9 puntos, debajo de Argentina que sumó 13. Recuerdo que le ganamos a Brasil con un gol de Harlan Barrera y con un doblete de Joao Rodríguez. Joao Rodríguez ya hizo doblete a Brasil, así como Luis Díaz. En fin, Colombia quedó subcampeona, defendió muy bien el título, porque a ver, o sea, es un subcampeonato que en Colombia no era tan habitual, ¿no? Y con ese subcampeonato, Colombia obtuvo el repechaje para jugar los Juegos Olímpicos de 2016. Le ganó a Estados Unidos en el repechaje y con eso avanzó a Río 2016. Colombia volvía a unos Olímpicos después de 24 años, de la mano del Pichi Restrepo. En el Mundial pasaron de segundos de grupo, solamente le ganaron a Qatar, y en octavos los eliminó Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos sacó del Mundial Sub-20, otra vez quedándonos afuera en octavos de final. Esta selección, a pesar de que no ganó, y a pesar de que hizo un Mundial decepcionante, voy a dejarla en buena selección, porque, hombre, teníamos a Rafael Santos Borré, creo que estaba también Joel Lucumí, estaba Álvaro Montero, teníamos, claro, al crack, la estrella Joao Rodríguez. Era una selección que jugaba bien, para qué decir mentiras, jugaba bien, y nos devolvió a los Olímpicos. Fue subcampeona, defendió la corona y nos devolvió a los Juegos Olímpicos. ¿Qué más le puedo pedir? Ahora viene la selección de 2017. Esa selección tenía una buena nómina. Estaba Luis Díaz, un jovencito Juan Camilo Hernández, un jovencito Carlos Cuesta, Eduardo Atuesta, Joel Lucumí, el mexicano Julián Quiñones estaba aquí también. Era titular y no marcó ningún gol, para que vean ustedes. Bueno, esta Colombia, este fue el último ciclo de Pichi Restrepo con la selección Colombia, dicho sea de paso. Colombia avanzó segundo con 7 puntos y en el hexagonal final no ganó ningún partido. Colombia rompió su seguidilla de mundiales y no pudo pasar al mundial. Así que nada, muchachos. La voy a colocar, voy a colocarla en regular porque esa selección no tenía mal plantel. O sea, no era una mala nómina y de ahí salió Luis Díaz, que trascendió y está en Europa, está en el Liverpool, ya está rompiendo. Aparte, hombre, esta de 2011 también quedó última en el hexagonal final sin ganar ningún partido. Fue al mundial por ser anfitrión. Así que con esa misma vara voy a dejar esta en regular. Se iba Héctor Cárdenas y llegaba Arturo Reyes en 2019, sudamericano sub-20 de Chile 2019. Colombia avanzó al hexagonal final gracias a un gol al último minuto contra el anfitrión Chile. O sea, un gol al último minuto, creo que fue de Carlos Cuesta, con un poco de rebotes ahí y con suspenso entre ese balón en el último segundo. Gracias a eso pasó al hexagonal final, porque Colombia hizo una mala primera fase, la verdad. Era un equipo que tenía poco fútbol. Estaba Carlos Cuesta, el Cucho Hernández, creo que estaba el Cucho Hernández, ¿no? Jugó el mundial después. Estaba José Enamorado, tal vez en su mejor momento, porque Enamorado aquí la rompía, o sea, tenía grandes cualidades. Su prime fue aquí en la sub-20. Y al final Colombia avanza al Mundial Sub-20 de Polonia con mucho suspenso en el último minuto, con un empate ante Uruguay a 0 en la última fecha y dependiendo de otros resultados. O sea, fue una clasificación al Mundial muy accidentada, con una selección que tenía un fútbol muy poco vistoso, que no tenía definición, que no tenía mucha defensa, que no tenía mucha elaboración. Era una selección plagada de individualidades. O sea, dependía mucho de José Enamorado, de que Enamorado hiciera algo. Y eso que Enamorado no era habitual titular. En el Mundial Sub-20, Colombia se queda fuera en cuartos de final. Quedamos con Polonia, con Senegal y con Tahití. Le ganamos a Polonia, perdimos con Senegal y goleamos a Tahití. Ahí fue donde el Cucho se lució totalmente. En octavos le ganamos a Nueva Zelanda con suspenso en los penales. Por cierto, Colombia cobró muy mal esos penales. Fallaron los 2 primeros y qué desastre. Pero bueno, en cuartos nos eliminó Ucrania, la posterior campeona. Y a ver, no sé dónde colocarla porque es una selección que no jugaba bien. O sea, era una selección limitada. En el Mundial sí, mejoraron un poquito, pero es que había falencias que nunca se corrigieron. Arturo Reyes, hombre, era un técnico algo incapaz en la selección Colombia. La clasificación fue accidentada y en el Mundial hicieron más de lo que yo me esperaba. Llegaron hasta cuartos con ese plantel limitado. Así que voy a dejarla en... ¿Dónde podría colocarla? ¿Decente? Sí, porque por lo menos esta clasificó al Mundial. Esta no. Y esta clasificó por ser sede. Así que, bueno. Pasemos ahora con la del 2023. Se iba a jugar en 2021,
pero por la pandemia se aplazó a 2023 y tenemos un plantel que tenía a Óscar Cortés, a Gustavo Puerta, a Manyoma, a Edir Ocampo, a Luis Martínez, y luego en el Mundial se sumaron Yasser Asprilla y Tomás Ángel. Lastimosamente no pudimos contar con John Hader Durán, habría sido muy bueno verlo en la sub-20, pero bueno, no se pudo. Esta Colombia tenía mucha ilusión porque el sudamericano se hacía de nuevo en casa y se esperaba repetir la hazaña de 2005. Colombia hizo una primera fase, digamos que buena, o sea, empezó empatando con Paraguay, si no estoy mal, y después le ganó sufriendo a Perú. Luego clasificamos en la última fecha con Argentina, gracias a un gol ahí sobre el final, que fue casi más que una suerte que otra cosa. En el hexagonal final, Colombia debuta perdiendo con Uruguay, error de Martínez. Martínez, quien en el sudamericano fue un arquero limitadísimo, con errores, nunca lo cambiaron, pero en el Mundial, pues Martínez fue una de las grandes figuras. Colombia quedó tercera del hexagonal, no ganó el título, quedó por fuera una fecha antes, clasificó al Mundial con una victoria ante Venezuela, había asegurado el cupo de esa manera, y en el Mundial Sub-20, Colombia queda ubicada con Israel, con Japón y creo que también con Senegal, si no estoy mal. El caso es que veo una selección que era bastante acarreada por lo que hacía Óscar Cortés, lo que hacía a veces Yasser Asprilla y a veces por lo que hacía Gustavo Puerta. Incluso en el Mundial fueron dependientes de Martínez. Esa selección era dirigida por el horrendo, el nefasto de Héctor Cárdenas, técnico que no te sabe plantear un partido y mucho menos replantearlo. Colombia tenía plantel para hacer un buen papel en el Mundial. En octavos, en los octavos de final, le ganamos a creo que fue a Eslovenia. Le ganamos por goleada, 5-1. Y en cuartos nos eliminó Italia, la posterior subcampeona. Un partido que Colombia no tuvo nada que hacer allí. Y pues es decepcionante porque es un plantel que daba para mucho más. Daba para poder alcanzar el título o poder llegar más lejos en el Mundial. Pero no se pudo así, no se pudo de esa manera. Y fue todo por culpa del técnico. La verdad que estos Cárdenas era mucho plantel para tan poco técnico, la verdad. A ver, esa selección voy a dejarla en decente, porque es que esta de 2019 tenía menos nómina y llegó a cuartos de final. O sea, no fueron resultados tan distintos. Voy a ponerme esta de primero porque esta fue tercera en el hexagonal, tan siquiera, y tenía como un mejor fútbol, por decirlo así, de esa manera. Ahora bien, la selección actual, la de 2025, dirigida por César Torres. Tenemos nombres como Nelson Villarreal, que fue goleador del Sudamericano Sub-20. Creo que desde Quintero no teníamos un goleador así, o desde Rodallega incluso. Tenemos al arquero Jordan García, tenemos a Alexei Rojas, a Andrés Tobar, todos ellos de la portería. Tenemos a Jordan Barrera, Andy Batioja. Es una selección con buenos nombres, o sea, es una selección con nombres, pero tiene el problema de la definición y también de la defensa. La defensa de Colombia no me dio garantías. Gana los partidos y tiene suerte con los resultados, pero en los partidos importantes contra los rivales de peso, ahí sí nada que hacer. Colombia quedó tercera del hexagonal final, tercer puesto, pasó al Mundial. Y es difícil calificarla temprano porque aún no han jugado el Mundial. Hay que ver qué hacen en el Mundial. Pero voy a tenerles fe de que es una buena selección. El objetivo de este año es poder superar los cuartos de final, porque a ver, esta se quedó en cuartos, esta también se quedó en cuartos, de ahí no pasamos, esta no clasificó, la del 2015, esta de aquí, la del 2015 se quedó en octavos, la del 2013 se quedó en octavos, la del 2011 cuartos, o sea, de cuartos no pasamos. La única vez que hemos llegado a semis fue en el 2003, la única vez en 11 participaciones. Es un promedio muy bajo, ¿no? Es un promedio bajo, inferior. Pero bueno, esperemos que la de 2025 pueda hacer un mejor papel, porque la verdad es que hay nómina para competir, para hacer un buen mundial. Bueno, muchachos, este ha sido mi video, mi tier list de los planteles de la selección Colombia, según sus resultados y según sus nombres. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. Pueden decirme cuál fue su sub-20 favorita y qué esperan de esta sub-20 2025 en el mundial de este año. Ya sin más nada que decir, yo soy Jesús 28 y nos vemos en una próxima ocasión.